Aquí está 9.200. Estamos de acuerdo con la estufa que nos dio ayer, ¿va? ¿Quién fue que preguntó, perdón? Yo, ingeniero. Aquí estamos claros con 9.200, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ok, en el neutro saque el 70%. Ahora en la calculadora o en el Sí, sí. celular. Creo que en este caso está bien, pero creo que en varios anteriores, no sé si estoy mal y si algún compañero ahí me ayuda a confirmar, también creo que no se realizaron esos así el Déjenme ver. 70%. Vamos a poner, hemos hecho cuatro, es decir, vamos a ver en el 3. Perdón, permítame, vamos a quitar estas presentaciones y ahora vamos en el 3. Ok, en este caso, ok, la viva es 2.900, 2.600 y el neutro, aquí, no, sí tiene razón, sí está mal. Bueno, pero igual eso lo podemos corregir nosotros, ingeniero. Entonces solo sería de sacar el 70%, va, como siempre. Sí, 70% que le pone IVA. No, pero eso cambia la respuesta, obviamente. Tienes No, razón. no, no, sí, claro, claro, sí. Sí, corríjanlo de todos modos, pero yo voy a corregirlo en la presentación para que el aire acondicionado está bien. Entonces, esto quedaría eso, de la corriente, esto no cambia, pero el neutro sí cambia. Habría que ver, corríjanlo entonces, pero voy a corregirlo en la presentación y la voy a subir ya con la corrección. ¿Les parece? ¿Verdad? Sí, sí, está bien, ingeniero. Pero ¿en qué parte es que se calcula ese porcentaje, ingeniero? Estoy un poco perdido. Eso es en el neutro. Permítanme, vamos a ver aquí, igual, el mismo error. Ok, la estufa, eso es una viva, la línea viva. En el neutro, el, el neutro para la estufa tiene que ser el 70% de la potencia total. 0.7 multiplicado por eso, y en este también el 70%, y en el aire acondicionado. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? ¿Contestamos su pregunta? Sí, listo, ingeniero. Todo cheque ya. Ok. Bien, hay que ver que corregir, por lo tanto, ya no, los cables son diferentes, ojo con eso. Entonces voy a corregir las presentaciones, pero es importante. El lunes hoy vamos a hacer una presentación diferente. Vamos a ver cuál es la cosa. Una presentación. Permítame. Ok. Bien, en este caso, el lunes vamos a hacer que ahí terminaríamos el primer parcial, pero vamos a hacer el lunes, entonces un ejercicio siempre con aire acondicionado para que todo me interese entonces que el fin de semana yo voy a seguir la tarea también. Ustedes, ¿cómo se llama? Se pongan al día, sobre todo con las tablas y con todo lo demás, para que ya el lunes que hagamos esos ejercicios, entonces todo quede claro, que no haya ninguna duda para ningún lado. ¿Ok? Obviamente es pura caligrafía, joven, la mayor parte. Bien, vamos con la protección de descargas atmosféricas. En este caso, obviamente esto es importante porque obviamente dos cosas importantes. Eso más adelante vamos a dar, que es el aterrizaje, que no lo hemos puesto ahorita, pero que es muy medular, o sea, la parte del aterrizaje, que se aterriza cómo perdón, déjenme un segundo.
la parte del aterrizaje de la parte del aterrizaje en las instalaciones eléctricas es medular porque, ok, más que dar esta parte de aquí, vamos a ver, vamos a buscar lo del aterrizaje. Bien, tengo esto, porque primero es el aterrizaje más que la... Ok, le vamos a dar así, no hay muy rápidamente la presentación y cómo se llama en PowerPoint, pero lo vamos a dar de esa manera. Es el archivo de PDF, es el que subo normalmente a la plataforma. Bien, está viendo la presentación, el aterrizaje es más importante, las dos cosas son importantes, pero el aterrizaje es lo fundamental para que en el caso de cualquier variación, voltaje, corriente, entonces no haya problemas en la instalación eléctrica. En este caso, ese aterrizaje es importante porque eso es uno de los aspectos de seguridad más importantes y además se debe aterrizar por eso el contador. Varios puntos de aterrizaje que son todas las conexiones de los tomas de corriente deben estar aterrizados ese cable verde, pero además se debe aterrizar el panel, que normalmente no se aterriza, lo único que se aterriza es el contador. Hay un cable que va al neutro y que va a tierra, ¿no? Eso no se aterriza. Ahora, ¿por qué es importante eso? Porque obviamente aquí tenemos un aspecto importante, los efectos fisiológicos de la corriente eléctrica. Entonces, si ustedes ven a partir de 0.1 amperio, entonces, bueno, a partir de 0.01 amperio, entonces, o abajo, si ven el umbral de percepción, 0.05 amperio, 0.01 amperio, entramos dolor, parálisis parciales, parálisis muscular, shock severo es de 0.5 amperios. Y a la sombra de 0.1, entonces empezamos de dificultad respiratoria, dificultades respiratorias extremas. Y en el caso a partir de más o menos 0.11 o 0.2 amperios, ya entramos en el umbral de muerte, o sea, paro respiratorio, quemadura severa. En algunos casos, obviamente, el cuerpo en sí tiene una resistencia muy alta que no permite que circule una corriente alta. Pero igual, entonces hay que tener cuidado con eso, por eso es importante el aterrizaje. Bien, el propósito del aterrizaje es la seguridad. Si una instalación eléctrica no está propiamente aterrizada, puede ser peligrosa, causar daños materiales, en el caso del equipo que se daña, y en caso extremo, la muerte de una o más personas. Eso es muy importante. Los conductores de los sistemas de actividad se aterrizan. ¿Para qué se aterrizan? De limitar los voltajes debido a los rayos, frentes de onda o contacto no intencional con líneas de voltaje más altos que el del sistema. Establecer el voltaje a tierra durante la operación normal. Eso es para que se mantengan los 240 voltios, los 120 voltios y eso frentes de onda para que no haya subidas y bajadas de voltaje abruptas. Bien, al estar sólidamente aterrizado en un sistema, facilita la operación de los dispositivos de sobrecorriente en caso de una falla a tierra. En el caso de que se esté bien aterrizado, entonces el breaker va a funcionar de manera correcta. De acuerdo con el artículo 250 del NEC, el conductor de aterrizaje será conectado al conductor aterrizado de la acometida en cualquier punto accesible entre la carga y el final del mismo, o sea, normalmente en el contador. Ahí se aterriza y hay una barra, hay un cable que va
a la barra de tierra. Eso ya lo vamos a ver. Un conductor debe ser aterrizado en un sistema monofásico de 2 hilos, uno de los conductores, que es el neutro que viene de la calle, ese se aterriza, que va hacia la casa también, pero también se aterriza. En un sistema trifásico que tiene un conductor común a las 3 fases, ese conductor. En un sistema monofásico de 3 hilos, el conductor neutro. Bien, esto es el diagrama unifilar, le llamamos de ese del sistema monofásico de 3 hilos. Entonces, la que venga a la acometida y en eso es lo que se aterriza, o si no tenemos, miren, 120 voltios, 120 voltios y el punto de aterrizaje que normalmente de la acometida es el neutro, pero al medir ese punto de aterrizaje con la viva y con las dos vivas, me tiene que dar el voltaje de 120 voltios. Los dos vivas me dan 240 voltios. El conductor de aterrizaje del sistema eléctrico debe seleccionarse de la tabla 250-66 del NEC. Esa tabla es la siguiente. Dice, puesta a tierra, el conductor del electrodo de tierra, de puesta a tierra para el sistema de corriente. Entonces, calibra el conductor más grande de la acometida interior o equivalente de conductores en paralelo. Entonces, normalmente dice, se usa un cable número 2 o menor o de aluminio número 10 o menor, se debe cable del conductor de electrodo a tierra tiene que ser un cable de cobre número 8, mínimo. En el caso de las acometidas en el caso, ahí está dando una referencia, pero en el caso de las acometidas que nosotros nos da la ANE, nos da normalmente un cable número 6. Entonces siempre el aterrizaje debe ser mínimo ese cable número 8 para que no tengamos problemas. Y si fuera de aluminio, entonces también sería un cable número 6. Es lo mínimo, de ahí para abajo, entonces depende de la carga que tengamos. Un cable número 1 o 1,0, que ya es un número 6 específicamente de cobre, o un 4 de aluminio, así sucesivamente. Entonces, normalmente ya tomamos como referencia ese cable número 8 como mínimo lo que podemos hacer en instalación eléctrica. El electrodo de aterrizaje puede ser el miembro más cercano de una estructura metálica que esté efectivamente aterrizado. La tubería metálica de agua más cercana que esté efectivamente aterrizado. Ahora ya no se puede hacer eso porque antes sí la tubería era de metálica, de agua, pero ahora la mayor parte de las tuberías son de PVC, por lo tanto no existe un contacto con tierra si usted aterrizara un tubo de PVC. La mayoría, aunque aparentemente en principio usted pueda ver, ¿cómo se llama? Ducto que pueda ser metálico, al final en la parte de abajo normalmente ahora hay PVC. Otros electrodos como las varillas de las fundiciones de una estructura de media pulgada de diámetro o más. Obviamente yo no puedo asegurar de que las varillas de las estructuras de las columnas están realmente en contacto con tierra, entonces no puedo hacer tan fácilmente eso. Eso es si yo estoy seguro de eso. Un anillo de cobre desnudo alrededor del edificio en contacto directo con la tierra a una profundidad no menor de 2,5 pies con una longitud de al menos 20 pies. Esto es lo recomendable en los edificios. Varillas de cobre, de acero cobrizado, que es lo que normalmente compramos en la ferretería. Si se usan varios electrodos, deben estar separados al menos 6 pies. Si bien aquí ya nos están dando la consideración, y eso tiene que ver con lo que habíamos visto en la presentación, en las presentaciones anteriores, en el 5, que yo tengo que tener un nivel de tierra de 25 ohmios. Hay un aparato para medir la tierra y el nivel de tierra, el nivel de resistencia de tierra, porque si no se tiene que utilizar varias varillas o sencillamente una varilla para poder aterrizar. Si se utiliza la tubería metálica de agua potable, esta debe ser un diámetro no menor de 3/4 de pulgada y la longitud de al menos de 8 pies. Obviamente esto ya no es recomendable.
Los electrodos de acero deben de tener un diámetro mínimo de 5/8 de pulgada y una longitud de 8 pies. Esto es de un solo que uno ya lo compra y vienen más o menos esas medidas. Y obviamente lo más importante que la resistencia de aterrizaje no será mayor a 25 ohmios. Si es mayor de 25 ohmios, entonces lo que sucede, si hay una descarga, un rayo, entonces el rayo va a buscar el camino más libre a tierra que va a ser ese punto de aterrizaje. Pero si la resistencia es muy alta, entonces la energía del rayo va a rebotar y va a poner el camino más corto o más fácil o más libre, y entonces va a entrar a la casa y va a empezar a quemar todos los aparatos. Eso ha sucedido aquí en varias casas. Factores que afectan el aterrizaje: el tipo de suelo, la humedad del suelo, la temperatura ambiente, el tamaño del electrodo. Bien, aquí es importante el tipo de suelo, porque aquí resistencia divide los tipos de suelo. Entonces, ahí hay una mezcla entre los ingenieros civiles y eléctricos en el caso de que hay ciertos tipos de tierra, por ejemplo, relleno y terrenos que contienen más o menos desechos tales como ceniza, cartón y salmuera. Entonces, el promedio son 14 ohmios y el mínimo es 3.5, pero el máximo es 41 ohmios. Se supone que eso sería una tierra promedio, sería lo ideal. Arcilla, adobe, marga ligera, arenosa, sin piedra dorada, de 24 promedio, pero si ven el máximo es 98, el mínimo 2. Ahora, arcilla, adobe, marga, mezcla con proporciones de arena, grava y piedra, todo lo que tiene piedra, entonces el promedio es 93 y el máximo es 80. Entonces, ya cuando usted tiene mucha piedra en el terreno, significa, y piedra sólida, que normalmente el factor de tierra no es recomendado. Ahora, aquí dice arena, tierra, grava, o con poca arcilla o marga, es el promedio 554 y el máximo 2700. Entonces, ahí no es recomendable construir. Para, tal vez, desde el punto de vista de un ingeniero civil, sería por la estructura, sería fascinante, pero desde el punto de vista eléctrica no recomendable. Bien, ahí tengo una varilla. ¿Qué sería eso? Y esta varilla, y hay una conexión de tierra. Estos son tipos de conexiones donde el cable que viene, entonces usted lo pone ahí y junto con la varilla. Resistencia de tierra rodeando el electrodo. En esto en física se le llama una superficie equipotencial. A partir de la varilla de tierra se genera una protección del voltaje. Obviamente esa distribución del potencial alrededor del electrodo genera esa protección que nos da en determinado, ahí está en metros, 10 metros, 20 metros, más o menos el área y los voltajes que se están dando. Ahora, en esto, sobre todo en la gente que está cerca de los transformadores y sobre todo en la industria o en algunos transformadores que hay en edificios, en las universidades, en cómo se llama, o en ciertos edificios o en ciertas casas obviamente donde el nivel de la potencia, perdón, de requerimientos de energía son altos, que puede haber un transformador, pero puede estar a nivel de tierra. Entonces, ahí hay, normalmente se debe cubrir una reja en más o menos unos 200, perdón, unos más o menos 10 o 20 metros alrededor de ese transformador para que no suceda eso. Esa tensión de paso, que si usted entra a esa zona por la inducción magnética, entonces se puede generar esas tensiones y a la mala suerte que póngase humedad extrema, ionización del ambiente, descarga atmosférica, y entonces usted puede hacer un camino a tierra y por ahí se puede descargar y usted puede morir. Y ya vimos que eso es factible. En la humedad del terreno, obviamente, aquí hay varias, estas son cosas de los Estados Unidos, pero nosotros podemos extrapolar. Si ustedes ven aquí septiembre, noviembre, en junio y en marzo tienen el más alto pico
de, en cuanto a lluvia. Para nosotros es junio hasta finales de noviembre tenemos el pico de, ¿cómo se llama?, de mayor lluvia, que obviamente hace que la resistencia aumente. Igual, acá la humedad, en ese caso, si ven, entre más cerca de 0 grados o una temperatura baja, entonces más alta la humedad. Y la resistencia por la temperatura ambiente, entonces entre más baja la temperatura, más alta la resistencia. Si ven, estamos alrededor de 20, 30 grados y estos son grados Fahrenheit, son temperaturas bien bajas, relativamente altas. Ya cuando tenemos 40 grados Fahrenheit, 50, estamos a la temperatura de 20 o 30 grados centígrados. Son temperaturas ideales para una alta resistencia. Obviamente, por eso no tenemos problemas. Somos el trópico, no tenemos problemas con eso. Aquí, con los tamaños de los electrodos, entonces la resistencia también va a ir disminuyendo a medida que nosotros pongamos o más electrodo o la profundidad del electrodo sea más alta. Acuérdense, si usted abre un hoyo, normalmente en el primer metro todavía está ¿cómo se llama? Depende de la zona del país, pero normal, en una zona normal, si usted excava más o menos en 1 metro, 1,5 metros, todavía hay y si estamos en la zona, en la parte de lluvia, entonces va a haber vamos a ver que está húmeda todavía la tierra. A partir de 1 metro, para 1,5 metros o 1 metro para abajo, 2 metros o 3 metros, entonces ya vemos que la tierra es seca. Por eso es importante. Método para mejorar la resistencia del aterrizaje, eso es cuando está arriba de los 25 ohmios, entonces lo primero, aterrizaje profundo, que es lo que recomienda esta tabla. Electrodo múltiple, cuando ya la profundidad no funciona, te hay que poner varios electrodos, y el último, tratamiento químico del suelo. Bien, aterrizaje profundo es que entre más abajo, vuelvo a repetir, la tierra es más sólida, entonces hay posibilidad de que la resistencia baje. Y ahí tenemos los distintos tipos de consideraciones de ¿cómo se llama?, de aterrizaje. Ustedes si ven en las torres de alta tensión, es muy peligroso si no está bien aterrizaje, entonces hay consideraciones importantes, por eso no hay que acercarse a las torres de alta tensión. Es más, hay muchas colonias que están cerca de torres de alta tensión, se han construido de manera muy mala, porque originalmente no había sido, pero por la falta de control en cuanto al crecimiento de la ciudad, normalmente más bien han quitado los rótulos. Las torres de alta tensión tenían ¿cómo se llama?, un aviso con una calavera ahí, ¿no? Entonces, eso implica eso, estrictamente, que es de alta peligrosidad el hecho de que usted se acerque. Normalmente usted puede pasar todos los días por ahí, no va a haber ningún problema, pero en un día de que le cayó la lotería ahí, entonces es peligroso, ¿no? Se puede hacer una descarga o lo que sea, una fluctuación, y usted puede sufrir obviamente una descarga de voltaje o de corriente alta y puede morir. Bien, electrodo profundo, múltiple, entre más electrodos pongan, igual, es el principio de la resistencia en paralelo, los pongo en paralelo, y obviamente la resistencia menor, la resistencia menor en el sistema en paralelo es mucho menor que la resistencia total, es mucho menor que la resistencia menor. Entonces, si usted los pone en paralelo, reduce la influencia de la resistencia. Influencia de la separación de electrodos. Un electrodo bajo una separación tal que no existe superposición de las áreas de resistencia. Y influencia mutua entre electrodos cuando se encuentran cercanos. Pero lo ideal es hacer más o menos estas áreas interpotenciales que se vayan protegiendo ahí para reducir. Pero que hay medidas relativamente, esto ya es bastante, pero lo mejor es que sea la menor cantidad de instancias.
Y por último, ya cuando no hay manera, ya sea el aterrizaje profundo o poner múltiples, ¿cómo se llama? Electrodos, ya no funciona, entonces lo último que queda es un tratamiento químico del suelo. Pero esto es exageradamente caro, se combina el aterrizaje profundo y se abre una zona y se pone un químico específicamente para bajar la resistencia en esa zona donde está la variedad de aceite. Y eso obviamente reduce abismalmente cómo se llama la resistencia del suelo y permite que la instalación sea segura. Hay otro tipo de electrodos con compuestos químicos, pero esto ya es exageradamente caro. En Honduras solo he visto en Hondutel, y ahí todas las demás, ¿cómo se llama? Casi la mayoría no utiliza tratamiento químico. En Hondutel se hizo ¿cómo se llama esta? Eh, por la parte de San Pedro Sula, donde se tiene una repetidora, el merendón, perdón, ahí por la alta humedad, entonces se puso tratamiento químico y varios puntos donde ustedes se hicieron, de ahí nadie que yo sepa lo ha hecho, poner tratamiento químico, eso porque lo hicieron los japoneses. Es más, todo lo que hicieron, la red de lo que hicieron los japoneses, perdón, el homeaje que ellos desearon en los tratamientos químicos o los puntos era menor de 10 ohmios. Entonces era una alta seguridad en cuanto a aterrizaje para que las descargas atmosféricas no afectaran el sistema. De hecho, en Butel jamás ha tenido problemas con eso. Las otras empresas de telecomunicaciones han tenido serios problemas por consideraciones de ese tipo técnico. Para selección del conductor de aterrizaje del equipo se debe utilizar la tabla 250-122 del MEC. Calibre mínimo de conductor de aterrizaje para equipo de canalización de alumbrado. Si es de 15 amperios, número 14. Si es de 20 amperios, número 12. Si es de 30 amperios, número 10. Si es de 60 amperios, número 10. Y así sucesivamente se va y vende 100 amperios, que es lo que normalmente andamos alrededor ahí, es el número 8, y 200 amperios número 6. Entonces andamos en esta sombra entre 100 y 200 en todos los cálculos. Entonces por lo mínimo debemos cubrir lo que decía la otra tabla, el número 8. Pero para los cables de aterrizaje de los tomas de corriente, si vengan 15 amperios o 20 amperios, está hablando del mínimo, el número 14 y el número 2. Bien, preguntas, Jorge. Esto lo dejamos ahí. Esto es información general, pero es importante, entonces, desde el punto de vista del sistema eléctrico, no vamos a diseñar específicamente eso, pero una de las cosas más importantes para que no haya fluctuaciones o no haya apagones de luces, que se va a una zona de la casa, ¿cómo se llama? Se va y se enciende cuando usted enciende un aparato, conecta un aparato, entonces hay esas fluctuaciones, muchas veces tiene que ver con algo tan sencillo como el aterrizaje. O que en la cometida el neutro agarró moho o las vivas agarraron moho y no están bien limpias y eso se puede ver. Pero normalmente tiene que ver con el aterrizaje. Bien, jóvenes, dejémoslo ahí. Y el lunes, vuelvo a repetir, ya sería lo último, voy a corregir las presentaciones y voy a subir la tarea, además de eso, para que ustedes tengan a mano eso. La tarea la dejo para el 17. Todos los problemas son igual a los que hicimos. Tengan cuidado con eso. Lo mejor, alguien dijo que, ¿cómo se llama? Si lo podían hacer Excel, perfecto, me parece muy bien, que lo hagan en Excel, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama? Eso facilita un poco la opción de que hacerlo que hacerlo en cómo se llama, en la parte en Word o en cualquier otra parte o a mano. Es más complicado obviamente, pero como ustedes quieran, ¿no? Con tal de que sea el trabajo limpio y como se debe ser. Pregúntanos, si no tienen más preguntas, buenas noches, cuídense, nos vemos el lunes. Bien, en cuanto al proyecto que usted ha mencionado. Perdón, ya lo voy a
vamos, tratamos de esto ya a partir de la otra semana. Y lo voy a empezar ya a decir cuál es lo que van a hacer. Listo, gracias. Buenas noches. Ok, buenas noches, jóvenes, cuídense. Gracias, ingeniero. Buenas noches. Ujú.